Buenas tardes a todos. Como decía esta mañana, para mí es un placer estar aquí y compartir esta jornada con todos ustedes. Realmente es mi primera vez en Uruguay y lo que yo me llevo de Uruguay, aunque mi estancia es pequeña, estaré pocos días, es una pena, pero me llevo todo sensaciones positivas, muy positivas, ¿no? Yo tenía una relación a través de parte de mi familia. ¿Qué gallego no tiene, aparte de su familia, que ha tenido que emigrar? Y en mi caso, en mi familia materna, no solo en Argentina, sino en Uruguay, a lo largo de muchos años hemos tenido relación, aunque en mi caso es la primera vez que estoy aquí, de las personas, de la potencia que tiene el país desde el punto de vista sanitario. Pues hemos estado comentando el nivel de oportunidades. Igual que en Europa, los problemas los tenemos todos. La financiación es uno más importante, pero al final son las personas. Es decir, las personas, los grupos, son los que hacen tirar a las cosas para adelante. Y luego, pues el nivel, ¿no? El nivel que ustedes tienen y que es un nivel que hace que las cosas funcionen, ¿no? Para mí un placer poder haber compartido la jornada y todos estos días con todos ustedes. No lo dije esta mañana y tenía que haberlo dicho. Nuestro consejero de salud, el doctor que es médico, doctor Vázquez Almuiña, pues sí que les mando un afectuoso saludo no solo a la institución, sino a todos el ámbito médico del Uruguay y a Casa de Galicia por toda la labor que ha hecho y que sigue haciendo durante todos estos 100 años, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias, doctor Besada y doctor Lluveras, por el trato y la amabilidad y haberme invitado. Esta charla que yo voy a dar, pues es una charla clínica. Es decir, la reunión ha estado basada sobre todo en aspectos intervencionistas, en la cirugía, el intervencionismo coronario, en las arritmias. Esta es una parte clínica y que, bueno, yo he tenido la suerte desde hace unos cuantos años haber podido compartir con otros médicos en un grupo multidisciplinar explorar esta relación entre la inflamación crónica, sobre todo ligado a enfermedades inflamatorias crónicas sistémicas, y la enfermedad cardiovascular. Y en ello hemos estado y seguimos. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso de esa relación entre la inflamación y la enfermedad cardiovascular, que todos conocen que es una relación potente. Que esa relación, pues nosotros tenemos un modelo y, bueno, yo les presentaré muchas diapositivas ligadas a ese modelo clínico de inflamación crónica, como es la artritis reumatoide, que nos ha servido de mucho a lo largo de todos estos años, y repasaremos los datos desde un punto de vista de la prevención primaria y la prevención secundaria que ligan la inflamación y el pronóstico cardiovascular. La he dividido en estas 5 partes. Vamos a hablar de mecanismos fisiopatológicos de inflamación y enfermedad cardiovascular, luego centrado en evidencias clínicas de inflamación crónica y riesgo, en ese modelo de inflamación sistémica, como son las enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas, su relación con el pronóstico cardiovascular y cómo podemos actuar, controlando la inflamación, mejorar el pronóstico, alguna pincelada práctica desde el punto de vista clínico que nos podamos llevar a casa y, bueno, también viene un poco en relación y es oportuna porque, como saben, lo veremos al final, en el último Congreso Europeo de Cardiología celebrado en Barcelona, el doctor Ricker presenta por primera vez la primera evidencia de un ensayo clínico que, actuando solo sobre la inflamación, el CANTOS, controla y mejora el pronóstico cardiovascular. Desde el punto de vista fisiopatológico, sabemos que la inflamación, no solo sistémica, sino sobre todo local, a nivel de las placas de ateroma, juega un papel muy importante en el proceso del desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. Y ahí pueden ver cómo mediadores proinflamatorios, las citoquinas, juegan un papel muy importante. Una cascada de citoquinas donde, sobre todo, la interleuquina, las interleuquinas 1 beta, la interleuquina 6, la interleuquina 18, están muy relacionados con eso. También el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, y en el proceso de inestabilización de las placas, del proceso de erosión de placa, son mediadores también inflamatorios como metaloproteasas, como TNF-alfa,
como ligando CD40, entre otros muchos, los que están implicados en ese proceso. Y todos sabemos que la enfermedad aterosclerótica es una enfermedad progresiva, y es una enfermedad progresiva que evoluciona con crecimientos progresivos de la placa mediante inestabilizaciones de placa que se pueden estabilizar en momentos determinados en la fase del crecimiento de las placas de ateroma principal, y cuando una placa se rompe expone al paciente pues, al evento cardiovascular y ensombrece el pronóstico. Y dentro de este proceso, la inflamación, sobre todo mediada por células que se encuentran a nivel de la capa íntima de la arteria, de la pared vascular, como son los macrófagos y como son los linfocitos T, linfocitos Th1 fundamentalmente, juega un papel muy importante en ese proceso de aterosclerosis acelerada que en muchas situaciones ligadas a la inflamación se pueden demostrar y observar. Y el macrófago, con la liberación de sustancias activas desde el punto de vista inflamatorio, como son las proteasas, las metaloproteasas, juegan un papel clave en la degeneración de la cápsula de la placa y la inestabilización de la placa, y ahí aparecen los productos liberados, citoquinas liberadas por los linfocitos T, fundamentalmente interleuquina 1 beta, interleuquina 6, TNF-alfa y factor de necrosis tumoral en el proceso de progresión de la lesión. Como les decía, hay un modelo clínico que desde hace años se ha venido estudiando en la relación de inflamación crónica y aterosclerosis acelerada. Y ese modelo clínico está centrado en enfermedades como las que ustedes ven ahí, enfermedades inflamatorias crónicas del ámbito de la reumatología, como por ejemplo la artritis reumatoide es un modelo de inflamación, un modelo que nosotros hemos estudiado mucho, realmente el modelo de mayor carga inflamatoria y mayor carga de enfermedad vascular, también la artritis psoriásica, la espondilitis, por supuesto la psoriasis cutánea, el lupus eritematoso, la enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerosis sistémica, entre otras, y que las utilizaremos para valorar y explicar esa relación entre inflamación y el proceso de aterosclerosis. Estos pacientes que tienen inflamación crónica tienen una situación de inflamación articular, de sinovitis. Eso lo que va a hacer es que se van a liberar una serie de citoquinas, como hemos visto, y aparecen las interleuquinas, el TNF-alfa, que tiene un efecto pleiotrópico sobre muchos órganos sistemas poniendo en marcha ese proceso de aterosclerosis acelerada. Podemos ver cómo a nivel del tejido adiposo producen un aumento de la lipólisis periférica, aumentando la liberación de ácidos grasos libres a la circulación periférica, cambian el patrón de dislipemia que tienen estos pacientes y que es muy característico, con una disminución del colesterol HDL y un cambio en su perfil, inhiben la captación de glucosa por el músculo esquelético, favorecen la resistencia insulínica, favorecen un estado protrombótico, aumentan el estrés oxidativo y producen disfunción endotelial, poniendo en marcha todos esos mecanismos que producen ese desarrollo de la enfermedad vascular y sobre todo actuando sobre la liberación de óxido nítrico por parte de las células endoteliales, producen disfunción endotelial como un mecanismo inicial de daño vascular. Además, a nivel coronario, producen disfunción microvascular por una alteración de la función microvascular mediada por interleuquinas, interleuquina 1 beta, donde juega un papel muy importante, también la interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa, así como el interferón gamma. Por lo tanto, en un modelo de inflamación crónica, como son estas enfermedades, por un lado, la inflamación en sí misma sabemos que supone más de un 40% de la causa del desarrollo de la enfermedad aterosclerótica y, por otro lado, estos son los factores de riesgo cardiovascular clásicos y características genéticas, la carga genética, que cada vez se sabe más en cuanto al riesgo. ¿Qué evidencias clínicas hay entre inflamación crónica y riesgo cardiovascular? En esta diapositiva la presentaba el doctor Ritker en Barcelona hace unas semanas, hablándonos del riesgo residual inflamatorio. Hasta ahora este concepto no estaba implementado, no estaba recogido en la práctica clínica. Sabemos que los pacientes que han tenido enfermedad cardiovascular tienen un riesgo residual
ligado a los lípidos, tienen un riesgo residual desde el punto de vista aterotrombótico, pero el riesgo residual inflamatorio pues realmente era un riesgo que hasta ahora, pues sí, sabíamos que desde un punto de vista fisiopatológico estaba ahí, pero no teníamos datos desde un punto de vista pronóstico, como les decía. En población general, hoy sabemos que nuestras guías de práctica clínica en cuanto a la estratificación del riesgo no nos recomiendan la utilización de biomarcadores inflamatorios como la proteína C reactiva de forma habitual, aunque hay alguna guía clínica, SCORE Europa, Framingham Estados Unidos, una guía de la costa este americana liderada por Ritker como la guía Reynolds, que sí incluye la PCR dentro de la estratificación del riesgo. Esto está en relación a los datos epidemiológicos de estudios como el estudio de Copenhague, donde en población general el nivel de proteína C reactiva se relacionaba con el riesgo cardiovascular, con el riesgo de eventos coronarios isquémicos y, sobre todo, niveles por encima de 3 miligramos por litro eran niveles que aumentaban el riesgo. No solamente a nivel coronario, y ese riesgo aumenta de forma exponencial en cuanto aumenta la PCR, sino a nivel de mortalidad cardiovascular global. Por lo tanto, podríamos considerar que un paciente, población general, con sus factores de riesgo, si tienen un nivel de proteína C reactiva por encima de 3 miligramos por litro, tendría un riesgo alto desde el punto de vista de pronóstico cardiovascular. Y aquí en esta diapositiva lo podemos ver, como pues, el grupo de Boston postula que entre 1 y 3 miligramos por litro sería un riesgo moderado, por encima de 3 miligramos por litro el riesgo sería alto. Cuando combinamos los niveles de proteína C reactiva ultrasensible con otros marcadores de riesgo vascular, como son los lípidos, y en este caso el colesterol total y el colesterol HDL, vemos que nuestra predicción del riesgo pues, podría aumentar y podría ser un marcador desde el punto de vista biológico que al menos tuviese un valor parecido a otros factores de riesgo que utilizamos en práctica clínica, como podemos ver aquí. No solamente PCR, sino interleuquinas, como la interleuquina 6, este es un estudio en población general, también se ha visto que podría ser un marcador de riesgo vascular, de tal manera que aquellos pacientes con niveles por encima de 1.47 en este estudio del grupo de Boston tendrían un riesgo cardiovascular aumentado, ajustado con relación a población con idénticos factores de riesgo cardiovascular clásicos. Como antes les decía, un paciente inflamado, la inflamación va a producir un cambio en el perfil dislipémico del paciente, ¿no? Esto se ha descrito y se ha postulado como, ahí aparece la paradoja lipídica. Un paciente que tiene mucha inflamación va a tener unos niveles de colesterol total más bajos, unos niveles de colesterol HDL mucho más bajos y una transformación del HDL en un HDL más proaterogénico. Cuando yo controlo inflamación, lo que hacemos es que producimos un aumento del colesterol total, pero un aumento del colesterol HDL y una transformación de ese colesterol HDL en un colesterol HDL menos proaterogénico. La inflamación cambia la composición del colesterol HDL, convirtiéndolo en un colesterol que promueve oxidación de HDL, que altera el transporte reverso del colesterol al hígado, que produce un aumento de la actividad, una disminución de su capacidad antioxidativa, sobre todo expresada por actividad paraxonasa, por lo tanto, aumenta el riesgo proaterogénico en esos pacientes. Por otro lado, sabemos que las estatinas, que controlan el perfil lipídico, tienen un efecto pleiotrópico y un efecto ligado al control inflamatorio, con un efecto directo sobre el vaso y relacionados con citoquinas. En esta diapositiva podemos ver cómo por las estatinas sabemos que disminuyen esa alteración de la vasodilatación endotelio dependiente que está ligada por óxido nítrico. Van a favorecer la disminución de la expresión de moléculas de adhesión a nivel de la pared vascular, mediada por TNF-alfa. Impiden el paso de células musculares lisas
a la capa íntima, la migración desde la capa media, y también ahí en ese caso es el TNF-alfa el que lo media. Por lo tanto, tiene un efecto desde el punto de vista inflamatorio positivo. Esto, en estudios ya clásicos, se ha visto cómo el tratamiento con estatinas frente al placebo pues reduce el riesgo y reduce inflamación, y en aquellos pacientes con inflamación previa reduce el riesgo más todavía. ¿Cuál es la traducción desde el punto de vista pronóstico en la enfermedad cardiovascular que se ha demostrado en modelos de inflamación crónica? Y vamos a hablar fundamentalmente de la R, ¿no? Hay muchos autores, y nosotros entre ellos, que decimos que la artritis reumatoide es una enfermedad vascular en sí misma, como la diabetes, que prácticamente duplica el riesgo cardiovascular con relación a población control ajustada. Por lo tanto, es una población de riesgo. Ya series clásicas han demostrado eso. El riesgo está en torno al doble con relación a población control para el infarto de miocardio, para el ictus, para la muerte súbita. Muchos de los pacientes tienen alteraciones funcionales, debutan en forma de muerte súbita, y cuando el tiempo, la carga inflamatoria es mayor tiempo de evolución de la enfermedad, más de 10 años. Ahí en este estudio, estos son series americanas del grupo de Nueva York y el grupo de Boston, pues el riesgo aumenta todavía más. Lo mismo para la artritis psoriásica, para la espondilitis con una carga inflamatoria más baja, y estadios precoces de enfermedad cardiovascular se han demostrado en estos pacientes. Bueno, esto es un estudio nuestro en pacientes de larga evolución, sin factores de riesgo, sin enfermedad cardiovascular previa, diabetes o insuficiencia renal frente a controles, tienen disfunción endotelial. Un grupo italiano lo demuestra en pacientes con menos tiempo de evolución de la enfermedad y más jóvenes, y ligado a los parámetros inflamatorios, es decir, una fase inicial de la enfermedad. Placas de ateroma, aterosclerosis subclínica. La búsqueda de aterosclerosis subclínica en esta población con inflamación crónica me puede ayudar mucho a estratificar el riesgo. Esto es población de nuestro hospital, pacientes de nuestra área, 47 pacientes sin ningún factor de riesgo vascular, sin enfermedad cardiovascular previa, frente a controles. El porcentaje de placas carotidias y el aumento del espesor íntima media significativamente mayor, y eso en relación con la edad y la carga inflamatoria, la duración de la enfermedad. No solo eso, sino que aquellos pacientes con mayor nivel de proteína C reactiva a lo largo de todo el tiempo de la enfermedad inflamatoria, eso se relacionaba con mayor carga de enfermedad aterosclerótica. El espesor íntima media aumentaba significativamente en aquellos pacientes con PCRs medias por encima de 10 miligramos por litro. También en la artritis psoriásica y en la espondilitis, y ligado a la carga inflamatoria. A nivel coronario, y esto es un estudio con TAC coronario, se ha demostrado la presencia de score calcio mayor en relación con mayor carga inflamatoria y mayor duración de la enfermedad, y esto tiene una traducción pronóstica. Aquellos pacientes que tienen placas de ateroma a nivel de la carótida, este es un estudio del grupo de Texas, seguido durante 3 años, placas bilaterales, aumentaba el riesgo de tener un infarto de miocardio 4 veces, por 4, multiplicaba el riesgo por 4 frente a pacientes sin placas. Y lo mismo con la estratificación con score calcio a nivel del TAC coronario, como podemos ver en este estudio. Por lo tanto, la presencia y la identificación de aterosclerosis subclínica es un marcador importante, y lo sabemos en las guías de estratificación del riesgo, y en población con inflamación crónica lo es especialmente más. Y aquí les muestro una diapositiva de nuestro grupo. Es un trabajo nuestro que publicamos en Arthritis and Rheumatism en el año 2007. Es una población de 182 pacientes, seguidos durante 10 años. Vean cómo la mortalidad ajustada a edad, sexo y factores de riesgo era de 1.79 veces frente a la población control, y cómo, independientemente de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, era la inflamación crónica, los niveles de proteína C reactiva y las características genéticas, la presencia de una secuencia de aminoácidos en una cadena, una región hipervariable de la cadena de HDLA de Rbeta 1, como aparece ahí, lo que aumentaba el riesgo de forma significativa. Por lo tanto, inflamación crónica mediada por la genética, independientemente de los factores de riesgo cardiovascular clásico, aumentaba o empeoraba el pronóstico de estos pacientes. ¿Qué traducción tengo desde el punto de vista de mejoría pronóstica en cuanto al control inflamatorio y la reducción del riesgo? En prevención primaria
tenemos el Júpiter, que es un estudio que todos ustedes conocen y que incluyó a muchos pacientes que prácticamente tenían niveles normales de colesterol LDL por debajo de 130 miligramos por decilitro para la inclusión en el estudio, pero que tenían que tener niveles de proteína C reactiva ultrasensible por encima de 2 miligramos por litro. El estudio incluía a estos pacientes randomizados a un brazo de rosuvastatina 20 frente a placebo y se analizaba un MACE, como pueden ver ahí, de infarto, ictus, revascularización por angina y mortalidad cardiovascular. El estudio se paró precozmente porque había una reducción de la mortalidad del MACE global en los pacientes tratados con rosuvastatina, una reducción del riesgo del 44%, con un NT de 25, un NT muy bajo. Pero eran los pacientes que alcanzaban control lipídico, objetivos lipídicos, LDL por debajo de 70 y control inflamatorio, proteína C reactiva ultrasensible por debajo de 1 miligramo por litro, los que más se beneficiaban. Ahí el riesgo bajaba en un 89% de reducción del riesgo. Por lo tanto, en un escenario de tratamiento con estatinas en prevención primaria, el control lipídico y el control inflamatorio tenía una traducción de beneficio pronóstico. En este otro estudio, publicado el año pasado en European Heart Journal, que es un subanálisis en base a la consecución de objetivos lipídicos y objetivos inflamatorios en los pacientes incluidos en PROVIT y en el IMPROVIT, vemos cómo las líneas rojas representan que aquellos pacientes incluidos en estos estudios que alcanzaban objetivos lipídicos LDL por debajo de 70 y inflamatorios PCR por debajo de 2 miligramos por litro eran los que más se beneficiaban. De tal manera que, otra vez, la consecución de un objetivo lipídico e inflamatorio en pacientes de alto riesgo cardiovascular tiene una traducción pronóstica. En ese modelo de enfermedad inflamatoria, que es la R, esto se ha visto con estatinas. Se ha visto en este estudio donde a pacientes con artritis reumatoide le daban estatinas, atorvastatina 40 miligramos, se seguían 6 meses, mejoraban el perfil lipídico, pero mejoraba el perfil inflamatorio de la enfermedad, la proteína C reactiva y los parámetros clínicos incluso. Regresión de la aterosclerosis subclínica con estatinas, lo sabemos en población general, en pacientes de alto riesgo cardiovascular y en un modelo de inflamación crónica también. Y el bloqueo del sistema renina-angiotensina, un efecto positivo desde el punto de vista de la mejoría de la función vascular. Por lo tanto, la pregunta que toda la comunidad se hacía era si, controlando inflamación, tenemos algún ensayo clínico, podemos tener más evidencia robusta que en ausencia de una reducción lipídica pudiésemos reducir los eventos cardiovasculares. Hay muchas dianas, ¿no? Hemos visto antes, y aquí aparecen de forma resumida, dianas terapéuticas donde los mediadores inflamatorios podrían jugar un papel de forma decisiva en el control, en la mejoría pronóstica dentro de la enfermedad cardiovascular. Tenemos TNF-alfa, tenemos interleuquina 6, interleuquina 1 beta, tenemos vías ligadas a la función de leucocitos, vías ligadas a la lipoproteína A, vías finales ligadas al control de PCR y, alguna exploración ha habido en base a ensayos con endpoints intermedios de mejoría de función vascular, función endotelial, progresión de la aterosclerosis, pero pocos endpoints duros, ensayos clínicos dirigidos contra endpoints duros, y ahí aparece una relación de los últimos en diferentes patologías y como el CANTUS, hecho con canakinumab, que es un anticuerpo monoclonal que es inhibidor directamente contra IL-1 beta, es el que ahora ha abierto esta línea del riesgo inflamatorio residual. Con terapia convencional, en la artritis reumatoide se demostró ya en series clásicas que el metotrexato podía reducir la mortalidad cardiovascular, pero la podía reducir tanto como hasta en un 60%, reduciendo sobre todo el infarto agudo de miocardio. El bloqueo del TNF con fármacos que bloquean, fármacos biológicos, anticuerpos monoclonales que bloquean el TNF-alfa, podrían mejorar parámetros de función vascular. Este es un estudio nuestro, publicado hace unos años, donde en pacientes con AR que empezaban tratamiento con adalimumab, un anticuerpo monoclonal anti-TNF, mejoraba la función endotelial y eso se mantenía
al año en el seguimiento. Mejora de la resistencia insulínica, también con tratamiento con anti-TNF. Mejora de la progresión de la aterosclerosis, valorado en este caso con ecocarotidio, y eso ligado al control de los parámetros inflamatorios. Por lo tanto, esto sería una vía que podría tener una traducción clínica. No hay ningún ensayo clínico desarrollado con bloqueo del TNF que haya demostrado beneficio pronóstico. Pero si analizamos los datos de los grandes registros, y este es el registro de biológicos británico, podemos ver cómo en pacientes tratados con bloqueadores del TNF, aquellos que responden al tratamiento, la incidencia de infarto de miocardio se reduce de forma tan significativa como un 64%. Estos son datos también de otro registro americano, del Consorcio de Estados Unidos, con muchos pacientes y aquellos que son tratados con anti-TNF y que responden al tratamiento, que la inflamación se controla, el riesgo de infarto disminuye, y en este metaanálisis no solamente el riesgo de infarto, sino el riesgo de ictus y el riesgo de mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, esta diana podría ser una diana pues muy atractiva a la hora de plantear esa traducción pronóstica del tratamiento en cuanto a control de inflamación y mejoría pronóstica. Otra diana es IL-6. IL-6, en este momento hay un anticuerpo monoclonal, el tocilizumab, que bloquea IL-6, y hay datos también favorecedores desde el punto de vista de mejoría de la función vascular, mejoría de la función endotelial, disminución del estrés oxidativo, también reducción de ese estado protrombótico. Y una vía muy atractiva es la vía de IL-1, porque es una vía efectora final en la inflamación que controla IL-6 y controla otras vías, ¿no? En este momento hay dos anticuerpos monoclonales, canakinumab, que es un anticuerpo humano, y anakinra, y bueno, se ha planteado un ensayo clínico para, bloqueando esta vía con canakinumab en pacientes de alto riesgo cardiovascular, posinfarto de miocardio, ver si esos podría tener una traducción pronóstica. Este es el estudio CANTOS, que se presentó en el europeo de este año. Y como pueden ver, es un estudio que incluyó a más de 10.000 pacientes en 39 países, pacientes posinfarto de miocardio, que estaban muy bien tratados con estatinas, con inhibidores del sistema renina-angiotensina, betabloqueantes y aspirina, pero que tenían que tener niveles de proteína C reactiva persistentemente elevados, por encima o iguales a 2 miligramos por litro. Se randomizaron a este anticuerpo que bloquea IL-1 beta con 3 dosis, ahí pueden ver. Este es un fármaco que se utiliza en la clínica muy poco realmente, se utiliza en síndromes autoinflamatorios y en la artritis idiopática juvenil, pero que lo que hace es solo controla inflamación, bloquea IL-1 y solamente ese efecto. Tres brazos de dosis de canakinumab, 50 miligramos cada 3 meses, subcutáneo 150 y 300, y un brazo de placebo, con un endpoint primario duro que era un MACE, muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, ictus no fatal. Un MACE compuesto donde se le agregaba la revascularización por angina y un endpoint de seguridad analizando infecciones y analizando el cáncer, donde la inflamación también sabemos que juega un papel muy importante. En cuanto a las características clínicas de estos pacientes, aquí podemos ver cómo la edad media era de 61 años, estaban muy bien tratados, más del 90% con estatinas, casi el 80% con inhibidores del sistema renina-angiotensina, el 80% tenían revascularización previa. Eso eran el perfil lipídico, tenían un LDL con una media de 82 miligramos decilitro, un HDL de 44 y una PCR ultrasensible media de 4,1 miligramo por litro. Vemos cómo el tratamiento, el bloqueo de IL-1, lo que hace es baja la inflamación de forma intensiva desde el principio, pero no modifica el perfil lipídico en cuanto a LDL y tampoco en cuanto a HDL ni triglicéridos en este ensayo. Y aquí en esta diapositiva pueden ver cómo para el endpoint primario hubo una reducción del 39% de las cifras de proteína C reactiva ultrasensible sin cambios en los niveles de LDL y una reducción del MACE del 15%, para la dosis de 150 y la dosis de 300. Es una reducción significativa y, pues bueno, de un nivel
parecido a otros estudios en el ámbito cardiovascular recientes con fármacos que controlan el perfil lipídico. El MACE compuesto también una reducción del 17%, y analizando cada uno de los endpoints por separado, vemos que ese beneficio pronóstico en la dosis de 150 era a expensas fundamentalmente de una reducción del infarto de miocardio y de la necesidad de revascularización, de cualquier revascularización o la revascularización urgente. Es más, en un subanálisis, considerando los pacientes que más controlaban la inflamación, veíamos cómo eran los que más se beneficiaban. Aquellos pacientes que tenían niveles más bajos de proteína C reactiva, ultrasensible, el beneficio pronóstico en cuanto al MACE compuesto se reducía un 27%. Esto es a costa de aumentos discretos pero significativos de la leucopenia, de la infección fatal, y uno de los hallazgos llamativos del estudio es la reducción del cáncer, sobre todo el cáncer, de la mortalidad por cáncer y fundamentalmente de la incidencia de cáncer de pulmón y de la mortalidad por cáncer de pulmón en el grupo tratado con canakinumab en las dosis de 150 y 300. Por lo tanto, se establece por primera vez con este primer ensayo clínico el concepto de riesgo residual inflamatorio ligado a la inflamación crónica en población de alto riesgo cardiovascular, que probablemente nos sirva para hacer una reflexión. Realmente esto es un ensayo planteado para hacer una reflexión, testar una hipótesis, y que esta hipótesis abre un camino en base a que tenemos que tomar conciencia de la inflamación como factor de riesgo y tratar de manejarla. Simplemente unas pinceladas desde el punto de vista práctico. Dos aspectos principales: tengo que controlar inflamación en mi paciente con inflamación crónica, tengo que controlar los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Por primera vez solamente ha sido la Sociedad Europea de Reumatología y la Sociedad Europea de Cardiología que hace unos años sacaron una primera recomendación de abordaje del riesgo cardiovascular en el paciente reumático con enfermedad inflamatoria crónica, y que es un decálogo centrado en esa asunción de ese aumento del riesgo cardiovascular, en la utilización de las tablas de riesgo, SCORE y Framingham. Cuando hago el cálculo de riesgo en esta población, tengo siempre que multiplicar por un factor corrector de 1.5 porque su riesgo está aumentado, y centrado en el control de la inflamación de la propia enfermedad reumática, pero de los factores de riesgo cardiovascular. Además, se incluyó en una actualización del año pasado la búsqueda de la enfermedad aterosclerótica asintomática, como aparecen recogidas en las guías de práctica clínica de riesgo cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología, con ecocarotidio como una búsqueda activa a la hora de poder estratificar mejor a estos pacientes. Aquí podemos ver las escalas que utilizamos en la práctica y cómo sabemos que si mi paciente tiene placas carotidias, eso convierte al paciente en muy alto riesgo cardiovascular, por lo tanto, tendría que alcanzar objetivos terapéuticos en el ámbito lipídico 70 de colesterol a LDL o un 50% de reducción de las cifras de LDL de las que partía. Por lo tanto, esta hipótesis demostrada en el CANTOS por primera vez abre una línea que todos conocemos paralela a la línea de mejoría pronóstica con el control lipídico. Cuanto más bajo, mejor para el colesterol LDL. Probablemente será lo mismo para el nivel inflamatorio, y es el primer estudio donde la línea de regresión seguirá probablemente una línea paralela a la línea que se ha demostrado con todos los ensayos clínicos, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, en el tratamiento con estatinas y fármacos que controlan los lípidos. Por lo tanto, yo concluiría diciendo que la inflamación sistémica y local a nivel de la placa de ateroma juega un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica, que la inflamación sistémica crónica se ha relacionado con el aumento del riesgo cardiovascular en población general y también en modelos de enfermedad inflamatoria crónica como estas enfermedades reumáticas, como la psoriasis, como la enfermedad inflamatoria intestinal, que la teoría del riesgo inflamatorio
cardiovascular se ha demostrado por primera vez en pacientes en prevención secundaria, posinfarto, con los resultados del CANTOS, y que, pues, cuando abordamos el riesgo en esta población es muy importante abordarlo de forma global, controlando los factores de riesgo cardiovascular clásicos, pero controlando la inflamación, porque eso tiene una traducción pronóstica, sobre todo en esta población. Y esto es todo. Muchas gracias.